Hay días que te cambian para siempre, días que dividen tu vida en un antes y un después. Para mí, ese día llegó un domingo de octubre, cuando el sol entraba tibio por las ventanas de la sala y el aroma de mole poblano llenaba la cocina. Me llamo Magdalena Torres. Tengo 62 años y toda mi vida la construí alrededor de dos cosas: esta casa de Colonia Roma y mi hijo Roberto. Durante 40 años trabajé como costurera. Después administré el negocio de telas que mi difunto esposo Héctor y yo levantamos con las manos. Héctor murió hace 15 años de un infarto. Desde entonces, Roberto fue mi razón de existir. Esa mañana desperté a las 6. Como siempre, mis manos ya no son las mismas. La artritis me visita cada amanecer, pero aún puedo cocinar. Había invitado a Roberto y a Verónica, su esposa, a comer. Llevaban 3 semanas sin visitarme. Extrañaba a mi hijo. Extrañaba su risa, sus abrazos, esas conversaciones largas que teníamos cuando él era niño. Preparé su comida favorita. El mole me llevó 4 horas. Corté cada ingrediente con cuidado, pensando en su sonrisa. En la mesa puse flores frescas del mercado de Medellín, servilletas de lino bordadas a mano y la vajilla de Talavera que heredé de mi madre. Todo tenía que ser perfecto. Llegaron a las 2 de la tarde. Roberto traía el ceño fruncido. Verónica entró con lentes oscuros y un vestido caro que nunca le había visto. No me saludaron con beso. Apenas un hola seco, distante. Durante la comida, el silencio fue denso. Verónica revisaba su celular sin parar. Roberto comía rápido, sin mirarme. Intenté conversar. Pregunté por su trabajo, por sus planes, por la vida que llevaban. Respuestas cortas, monosílabos, incomodidad. Entonces Verónica dejó caer la bomba. Magdalena, necesitamos hablar de algo importante. Su voz era fría, calculadora. Roberto y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ti sola. Ya no puedes mantenerla bien. Sería mejor que te mudaras a un lugar más pequeño, más accesible. Nosotros podríamos quedarnos aquí. Al fin y al cabo, algún día será de Roberto. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a mi hijo buscando una explicación, una defensa, algo. Pero Roberto bajó la vista al plato. No dijo nada. Esta es mi casa, respondí con voz temblorosa. La construí con tu suegro. Aquí nació Roberto. Aquí están todos mis recuerdos. Verónica se quitó los lentes. Sus ojos brillaban con algo que no era amabilidad. Los recuerdos no pagan las cuentas. Nosotros necesitamos espacio. Queremos tener hijos. No podemos seguir viviendo en ese departamento chico, mientras tú tienes 4 recámaras vacías. Pueden venir a vivir conmigo, ofrecí desesperada. Hay espacio para todos. Yo puedo ayudarles con... No. La voz de Roberto explotó como un trueno. Se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con estruendo. Ya basta, mamá. Siempre es lo mismo contigo. Siempre queriendo controlar todo, metiéndote en nuestra vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía creer lo que escuchaba. Roberto, hijo, yo nunca... Cállate. Su rostro estaba rojo de ira, una ira que nunca había visto en él. Verónica tiene razón. Esta casa debería ser nuestra. Yo me maté estudiando, trabajando, ¿para qué? Para seguir siendo tratado como un niño. Para que sigas decidiendo por mí. Yo solo quiero lo mejor para ti, susurré entre sollozos. Verónica se levantó y rodeó a Roberto con el brazo. Una sonrisa triunfal asomó en sus labios. Magdalena, seamos realistas. Ya cumpliste tu papel de madre. Ahora déjanos vivir nuestra vida. Firma los papeles de la casa y búscate un lugar donde puedas estar tranquila. No voy a firmar nada, dije con la poca fuerza que me quedaba. Esta casa es mía. La pagué yo. Tiene mi nombre en las escrituras. Roberto se acercó. Su mirada era de desprecio puro. Las mismas manos que yo besé cuando era bebé ahora temblaban de rabia. Entonces vete. Vete ahora mismo, gritó señalando la puerta. Esta ya no es tu casa. Ya no te queremos aquí. Estoy cansado de ti, de tus dramas, de tu necesidad de ser la víctima.
El mundo se detuvo. Las paredes giraron a mi alrededor. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Roberto, por favor. Mi voz era apenas un hilo. Lárgate. Y no vuelvas hasta que estés dispuesta a hacer lo correcto. Verónica cruzó los brazos con satisfacción. Roberto me dio la espalda. No sé cómo llegué a mi habitación. No sé cómo metí ropa en una maleta. No sé cómo llamé a mi hermana Carmela. No sé cómo salí de esa casa donde viví 35 años, donde amé, donde crié a mi hijo, donde envejecí. Solo recuerdo que llovía cuando Carmela llegó por mí. Recuerdo su rostro de furia contenida. Recuerdo que Roberto y Verónica no salieron a despedirse. Recuerdo que miré por última vez la ventana de la sala, donde tantas navidades celebramos, donde tantas risas compartimos. Y recuerdo que algo dentro de mí se rompió esa tarde. Algo que no sabía si podría repararse. Pero también nació algo nuevo. Una chispa pequeña, escondida en el dolor. La certeza de que esto no podía quedar así. La casa de mi hermana Carmela en Coyoacán olía a café recién hecho y pan dulce. Pero yo no podía comer. Llevaba 3 días en su sofá, mirando el techo, sintiendo cómo el peso de la traición me aplastaba el pecho. Carmela es 4 años menor que yo, pero siempre fue la fuerte. Profesora de secundaria durante 30 años, divorciada, independiente. Me traía té de tila cada 2 horas y se sentaba a mi lado sin decir nada. Solo estar ahí. El cuarto día, su paciencia se agotó. Ya es suficiente, Magda. Abrió las cortinas de golpe. La luz del mediodía me lastimó los ojos. No voy a permitir que te quedes aquí pudriéndote de tristeza mientras ese desgraciado disfruta lo que es tuyo. Es mi hijo, murmuré con la voz ronca. No puedo hacerle daño. Y él a ti sí puede. ¿Dónde quedó el respeto, el amor, la gratitud? Carmela se sentó junto a mí y tomó mis manos. Escúchame bien. Esa casa tiene tu nombre. Tú la pagaste. Héctor y tú trabajaron como burros para levantarla. Roberto no tiene ningún derecho legal sobre ella mientras tú estés viva. Pero algún día será suya. Eso lo decides tú, no él. Y definitivamente no lo decide esa víbora de Verónica. Sus ojos brillaban con determinación. Mañana vamos con un abogado. Vas a saber exactamente cuáles son tus derechos. Y después vas a decidir qué hacer. Pero vas a decidir desde el poder, no desde el miedo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carmela daban vueltas en mi cabeza. Durante 40 años fui madre antes que mujer, antes que persona. Di todo sin pedir nada a cambio. ¿Y para qué? Para ser echada como un perro viejo que ya no sirve. Al día siguiente fuimos al despacho del licenciado Mendoza en la Colonia Condesa. Carmela lo conocía porque llevó casos legales de maestros jubilados. Un hombre de unos 50 años, de lentes gruesos y voz calmada, nos recibió en su oficina llena de libros de derecho. Le conté todo. No omití nada. Cada palabra dolorosa, cada humillación. Él escuchó sin interrumpir tomando notas. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio y suspiró. Señora Magdalena, lamento mucho lo que está pasando. Pero legalmente, usted está en una posición muy fuerte. Abrió un expediente. La casa está a su nombre. Las escrituras están en regla. Su hijo no tiene ningún derecho sobre esa propiedad mientras usted viva. Y aunque usted falleciera sin testamento, él heredaría por ley, pero ahora mismo no puede obligarla a nada. Entonces, ¿puedo regresar?, pregunté con un hilo de esperanza. Puede. Es su propiedad. Ellos no tienen derecho a prohibirle la entrada. Hizo una pausa. Pero hay algo más importante que debemos discutir. Usted tiene testamento. Negué con la cabeza. Entonces es momento de hacer uno. Un testamento no es venganza, señora. Es justicia. Es proteger lo que usted construyó. Es decidir el destino de su patrimonio según sus valores, no según las expectativas de otros. Carmela apretó mi mano. ¿Y si yo quisiera que Roberto no heredara nada? Las palabras salieron temblorosas de mi boca. Solo pronunciarlas me hacía sentir culpable. El licenciado Mendoza se quitó los lentes
y me miró directo a los ojos. Usted tiene todo el derecho. En México, los hijos tienen derecho a una pensión alimenticia de los padres solo si son menores o tienen discapacidad. Pero los padres no tienen obligación legal de dejar herencia a hijos adultos e independientes. Usted puede heredar a quien quiera, familia, amigos, instituciones. Es su decisión. El silencio llenó la oficina. Por primera vez en semanas, sentí algo diferente al dolor. Sentí poder. Sentí control sobre mi propia vida. Hay algo más, continuó el abogado. Trajo usted las escrituras de la casa y documentos del negocio de telas. Necesito que me traiga también cualquier documento que su esposo haya dejado. Testamentos anteriores, cartas, acuerdos, todo. Esa tarde Carmela y yo regresamos a la casa. Mi casa. Roberto no estaba. Verónica tampoco. Habían cambiado la cerradura. Sentí la humillación de nuevo, como un puñetazo en el estómago. Pero Carmela llamó a un cerrajero. En 20 minutos estábamos adentro. La casa estaba irreconocible. Habían movido muebles, quitado fotos familiares, puesto decoraciones modernas y frías, como si yo nunca hubiera existido ahí. Subí a mi antigua habitación. El closet estaba lleno de ropa de Verónica. En el baño, sus perfumes caros. Habían tomado posesión de mi espacio como invasores. Pero no vine por eso. Fui directo al estudio de Héctor, que había estado cerrado desde su muerte. Ahí guardaba documentos importantes en una caja fuerte que solo Carmela y yo conocíamos. Dentro encontré algo que me dejó sin aliento. Una carta de Héctor, fechada 2 semanas antes de morir, y un testamento hológrafo escrito de su puño y letra. Las manos me temblaban mientras leía. Mi amada Magdalena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que lo mejor de mi vida fuiste tú. Pero también quiero advertirte algo. He visto cómo Roberto se está volviendo. Cómo el dinero y las apariencias le importan más que los valores que intentamos enseñarle. Por eso, en este testamento, dejo instrucciones claras. La casa y el negocio son tuyos, completamente. Roberto solo heredará si demuestra ser digno de ello. Si te cuida, te respeta, te honra. Si no lo hace, confío en que sabrás qué hacer. No permitas que nadie te quite lo que es tuyo. Te amo eternamente. Héctor. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. Héctor lo había visto. Había previsto esto. Carmela leyó por encima de mi hombro y soltó un suspiro de alivio. Tu esposo fue un hombre sabio, hermana. Te dejó protegida. Guardamos todos los documentos en una bolsa. Cuando salíamos, escuché la puerta principal abrirse. Voces. Roberto y Verónica habían llegado. ¿Quién está aquí?, gritó Verónica con alarma. Bajamos las escaleras. Roberto se quedó paralizado al verme. Verónica palideció. Soy yo, dije, con una voz que no reconocí. Una voz firme, clara. La dueña de esta casa. Vine por mis documentos, los que necesito para el abogado. Abogado. Roberto dio un paso hacia mí. Mamá, ¿qué estás haciendo? Lo que debí hacer hace mucho tiempo. Defender lo que es mío. Verónica se cruzó de brazos, pero pude ver el miedo en sus ojos. No puedes hacer nada. Eres una vieja amargada que no sabe cuándo soltar. Cuidado con lo que dices, interrumpió Carmela, porque mi hermana tiene más poder del que crees. Y muy pronto lo van a descubrir. Salimos de la casa con la frente en alto. Roberto no dijo nada más. Solo se quedó ahí, parado en la sala que dejó de ser suya, viendo cómo su madre recuperaba su dignidad. Esa noche, en el despacho del licenciado Mendoza, comenzamos a redactar mi testamento. Y por primera vez en meses, sentí que respiraba de nuevo. Los siguientes 2 meses fueron extraños, dolorosos, pero también liberadores. Me quedé viviendo con Carmela en Coyoacán. Su casa era pequeña pero cálida, llena de plantas, libros y recuerdos de una vida que ella construyó sin depender de nadie. Comencé a entender que yo también podía tener eso: paz, autonomía, dignidad. El licenciado Mendoza trabajó rápido.
revisó cada documento que le llevé, las escrituras de la casa, los papeles del negocio de telas que seguía funcionando aunque yo ya no lo administraba directamente, y sobre todo, la carta y el testamento de Héctor. Su esposo fue muy claro, explicó Mendoza en una de nuestras reuniones. Este documento hológrafo es válido legalmente. En él establece que usted es la única heredera universal de sus bienes. Roberto no aparece como heredero directo. Esto le da a usted total libertad para decidir el destino de todo. Eso significa que puedo hacer lo que quiera, exactamente. Su patrimonio es suyo, y su testamento puede reflejar sus valores, sus deseos, y permítame decirlo, la justicia que usted merece. Pasé noches enteras pensando, ¿qué quería realmente? ¿Venganza? No. La venganza envenena el alma. Justicia, sí, pero más que eso, quería que Roberto entendiera, que sintiera el peso de lo que hizo, que aprendiera lo que significa perder lo que das por seguro. Durante esos meses, Roberto intentó contactarme 3 veces. Llamadas breves, incómodas. Nunca una disculpa. Solo preguntas sobre cuándo ibas a regresar a casa y si había reconsiderado las cosas, como si él fuera la víctima, como si yo fuera la irracional. Verónica nunca llamó. Según me contó una vecina que visitó a Carmela, ella y Roberto habían renovado toda la casa. Compraron muebles nuevos, contrataron decoradores, vivían como si la propiedad ya fuera suya. Eso me dolió más de lo que puedo explicar, pero también me dio claridad. Una tarde de diciembre, el licenciado Mendoza me citó en su oficina. Sobre su escritorio había un documento grueso con sellos oficiales. Señora Magdalena, su testamento está listo. Revisemos punto por punto para que esté completamente segura. Respiré hondo y asentí. Primero, la casa de Colonia Roma. Usted ha decidido dejarla a su hermana Carmela, quien podrá venderla o conservarla según su criterio. Las ganancias de existir se dividirán entre 3 instituciones. Casa de Apoyo a Madres Solteras María Magdalena, el Hogar de Ancianos Desamparados San Vicente y la Fundación Héctor Torres para becas educativas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Carmela apretó mi mano. Segundo, el negocio de telas será transferido en su totalidad a los 3 empleados que han trabajado ahí por más de 15 años. Ellos lo levantaron tanto como usted. Merecen ser dueños. Sí, murmuré. Ellos son como familia. Tercero, sus ahorros personales y cuentas bancarias. El 70% será destinado al Fondo María Magdalena, que ayudará a madres mayores abandonadas por sus hijos con asesoría legal gratuita y apoyo económico. El 30% restante será para Carmela. Y para Roberto. La voz se me quebró. El licenciado Mendoza hizo una pausa. Para Roberto usted ha destinado algo diferente. No dinero, no propiedades, sino una carta. Una carta final que será leída en voz alta durante la apertura del testamento, frente a testigos, frente a su esposa, frente a quien él decida llevar. Una carta, sí. Una carta donde usted explica sus razones, donde lo enfrenta con la verdad, donde le da la oportunidad de entender el dolor que causó. No es venganza, señora. Es un espejo. Y a veces eso es lo más poderoso que podemos dejar. Esa noche escribí la carta. Lloré cada palabra, pero también sentí sanación, porque no escribí con odio. Escribí con verdad. Roberto, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Probablemente esperabas recibir la casa, el negocio, el dinero. Probablemente creíste que todo lo que tu padre y yo construimos sería automáticamente tuyo. Pero la vida no funciona así. Las herencias no son solo de bienes materiales. Son de valores, de respeto, de amor. Y tú, hijo, perdiste tu herencia el día que me gritaste que me fuera de mi propia casa. El día que permitiste que tu esposa me humillara. El día que olvidaste todo lo que sacrifiqué por ti. No te dejo nada material porque no lo mereces, pero te dejo algo más valioso, la verdad. La verdad de que el amor de una madre no es infinito cuando se convierte en abuso.
La verdad de que la familia se construye con respeto, no con sangre. La verdad de que todo en esta vida se pierde si no lo cuidas. Espero que esta carta te duela. Espero que te quite el sueño. Espero que algún día entiendas. No te pido perdón por esta decisión. Te pido que recuerdes quién fui antes de que me borraras de tu vida. Con amor y dolor, tu madre, Magdalena. Firmé el documento con mano temblorosa. El licenciado Mendoza lo selló y lo anexó al testamento oficial. Esto quedará guardado en mi despacho y en la notaría pública, explicó. Nadie lo verá hasta el momento indicado. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente liviana, como si hubiera dejado ir un peso que cargaba desde hacía años. Los meses pasaron. Navidad llegó y se fue sin llamadas de Roberto. Mi salud comenzó a deteriorarse. El corazón me fallaba. Los médicos dijeron que era estrés, edad, tristeza acumulada. Carmela me cuidó como siempre, pero ambas sabíamos que mi tiempo se acortaba. Una noche de febrero, mientras dormía en la casa de Carmela, soñé con Héctor. Estábamos jóvenes de nuevo, bailando en la sala de nuestra primera casa. Él me sonreía con esa ternura que solo él tenía. Hiciste bien, mi amor, me dijo. Ahora descansa. Desperté con paz en el pecho y supe que todo estaba en orden. 3 días después, mi corazón se detuvo mientras dormía. Carmela me encontró a la mañana siguiente. Dicen que tenía una expresión serena en el rostro. Por fin estaba libre. Cuando recibí la llamada de tía Carmela informándome que mi madre había muerto, sentí nada. Bueno, no exactamente nada. Sentí incomodidad, molestia, como cuando te interrumpen en medio de algo importante. Verónica y yo estábamos desayunando en la terraza de la casa. Nuestra casa, como yo la llamaba ahora. Habíamos hecho tantas mejoras. Piso nuevo, cocina remodelada, jardín con iluminación moderna, todo como Verónica siempre quiso. Era inevitable, dijo Verónica sin levantar la vista de su celular. Tu mamá ya estaba grande, y con todo el drama que hizo, seguro se enfermó de puro coraje. Algo dentro de mí se retorció con esas palabras, pero la ignoré. Llevaba meses ignorando esa vocecita incómoda. El funeral fue en Coyoacán, en una funeraria pequeña. Cuando llegamos, había más gente de la que esperaba. Vecinos, antiguos empleados del negocio de telas, amigas de mi madre que no veía desde niño. Todos me miraban con algo en los ojos. No era compasión. Era juicio. Carmela estaba frente al ataúd, con los ojos rojos pero la espalda recta. Cuando me vio, su expresión se endureció. Roberto, dijo seca, ni siquiera un abrazo. Tía, yo lamento mucho. Ahórratelo. Tu madre lloró por ti hasta su último día. Espero que puedas vivir con eso. Sus palabras fueron como bofetadas. Verónica se puso a mi lado, defensiva. No tiene derecho a hablarle así. Roberto hizo lo que tenía que hacer. Carmela la miró con desprecio puro. Tú envenenaste a mi sobrino, pero no te preocupes. Todo se paga en esta vida. Y ustedes pagarán. No entendía a qué se refería. No hasta después del entierro. El licenciado Mendoza, un abogado que nunca había visto, se acercó a mí en el cementerio. Vestía traje negro y llevaba un portafolio de piel. Señor Roberto Torres, soy el abogado de su madre. Ella dejó un testamento. La lectura será mañana a las 10 de la mañana en mi despacho de la Condesa. Aquí está la dirección. Su presencia es obligatoria. Testamento. Verónica casi sonrió. Claro. Supongo que todo queda en orden entonces. El abogado no respondió. Solo nos dio una tarjeta y se fue. Esa noche, Verónica estaba eufórica. Ves, todo salió bien. La casa ya es oficialmente tuya. Probablemente te dejó el negocio también. Tal vez hasta tenía ahorros que no sabíamos. Abrió una botella de vino para celebrar. Tu madre era dramática, pero al final hizo lo correcto. Yo bebí en silencio. Pero no podía quitarme de la cabeza la expresión de Carmela, la mirada de los vecinos en el funeral, el tono del abogado. Algo no estaba bien. Al día siguiente llegamos al despacho, una oficina en un edificio antiguo de la Condesa. La sala de juntas tenía una mesa larga de madera. Ya estaban ahí,
Carmela, el licenciado Mendoza, 3 personas que reconocí como empleados del negocio de telas y un notario público. Todos me miraron cuando entré. Era la misma mirada del funeral. Gracias por venir, dijo Mendoza. Procederemos con la lectura del testamento de la señora Magdalena Torres de acuerdo con la ley. Abrió un sobre lacrado. El silencio era denso. Verónica apretaba mi mano, ansiosa. El abogado comenzó a leer. Las primeras palabras no me alarmaron. Detalles técnicos, fechas, declaraciones. Pero luego llegó la parte de los bienes. La casa ubicada en Colonia Roma, con escrituras a nombre de Magdalena Torres, se hereda en su totalidad a Carmela Reyes Torres. El mundo se detuvo. ¿Qué? Verónica se puso de pie de golpe. Eso no puede ser. La casa es de Roberto. Es su hijo. Mendoza continuó sin inmutarse. Las ganancias de la venta, de realizarse, se dividirán entre Casa de Apoyo a Madres Solteras María Magdalena, Hogar de Ancianos Desamparados San Vicente y Fundación Héctor Torres para becas educativas. No podía respirar. Las paredes se me cerraban. El negocio de telas será transferido a los empleados José Luis Ramírez, Patricia Gómez y Marcos Hernández. Los 3 empleados lloraban en silencio. Los ahorros personales y cuentas bancarias. 70% al fondo María Magdalena para madres abandonadas por sus hijos. 30% a Carmela Reyes Torres. Verónica gritó: «Esto es ilegal, vamos a impugnarlo. Roberto es el heredero legítimo». El notario intervino con voz calmada. «El testamento es completamente legal. La señora Torres tenía plena capacidad mental al redactarlo. No hay vicios de forma. Y en México, los padres no tienen obligación de heredar a hijos adultos independientes». Pero yo soy su hijo», murmuré. La voz me salía rota. «Soy su único hijo». Mendoza me miró directo a los ojos. Su madre lo sabía. «Y precisamente por eso, dejó algo especialmente para usted. No bienes materiales, sino esto». Sacó un sobre blanco. Mi nombre estaba escrito en la letra temblorosa de mi madre. «Esto debe ser leído en voz alta, según instrucciones de la señora Torres». Tomó el sobre y comenzó a leer. Cada palabra fue un cuchillo en el pecho. Cada frase un recordatorio de mi traición. Cuando llegó a la parte donde decía «perdiste tu herencia el día que me gritaste que me fuera de mi propia casa», algo se rompió dentro de mí. Vi la escena de nuevo. Mi madre llorando. Verónica sonriendo con crueldad. Yo gritando como un desconocido. Yo echándola. «No te dejo nada material porque no lo mereces. Pero te dejo algo más valioso, la verdad». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin control. Cuando la carta terminó, el silencio era absoluto. Verónica estaba pálida. Carmela me miraba con tristeza. «Esto no se va a quedar así», escupió Verónica. «Vamos a demandar, vamos a...» «Cállate». Mi voz fue un susurro, pero ella calló. Miré el sobre vacío en manos del abogado, la firma de mi madre, su último mensaje, y entendí. Entendí que no había perdido una herencia. Había perdido a mi madre. Los días después de la lectura del testamento fueron un infierno. Verónica no dejaba de gritar. Quería demandar, impugnar, pelear. Llamó a 3 abogados diferentes. Todos le dijeron lo mismo. El testamento era impecable. No había forma de anularlo. «Tu madre era una vieja rencorosa», gritó una noche, tirando cosas en la sala. Nos dejó en la calle. ¿Cómo vamos a pagar la renta ahora? Me quedé mirándola como si la viera por primera vez. Esa mujer que había sido mi esposa durante 5 años. Esa mujer que me convenció de que mi madre era un problema. Esa mujer que nunca, ni una sola vez, había mostrado amor genuino por mí, solo por lo que yo podía darle. «Carmela nos dio 30 días para desocupar la casa», continuó Verónica. 30 días, Roberto. Y ni siquiera tenemos ahorros porque todo lo gastaste en la remodelación que yo quería. Se dio cuenta de lo que dijo y trató de arreglarlo. Que nosotros queríamos, digo, pero ya era tarde. El velo se había caído. «¿Alguna vez me quisiste?», pregunté en voz baja. «¿Qué?». «Claro que sí. ¿Cómo puedes preguntar eso?
porque nunca te oí decir una sola palabra amable sobre mi madre, porque cada vez que yo dudaba, tú me empujabas más lejos de ella, porque ahora que no hay herencia, lo único que te importa es el dinero. Verónica palideció. Estás siendo injusto. Yo solo quería lo mejor para nosotros. No, querías lo mejor para ti. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente, Verónica había empacado sus cosas y se había ido a casa de su madre. Dejó una nota. Cuando estés listo para ser un hombre de verdad, llámame. No la llamé. La casa vacía me atormentaba. Cada rincón tenía recuerdos, pero ya no eran los recuerdos felices de mi infancia, eran los recuerdos de mi traición. La cocina donde mi madre preparó aquel mole. La sala donde la vi llorar. La puerta por la que salió cargando una maleta mientras llovía. Comencé a recordar cosas que había enterrado. Mi madre levantándose a las 5 de la mañana para hacerme el desayuno antes de la escuela. Mi madre trabajando hasta medianoche en la máquina de coser para pagar mi universidad. Mi madre llorando de felicidad el día que me gradué como abogado. Todo esto es por ti, hijo, me había dicho, para que tengas un futuro mejor que el mío. Y yo le pagué echándola de su propia casa. Fui a buscar a Carmela una tarde. Ella vivía en una casa pequeña, pero acogedora en Coyoacán. Cuando abrió la puerta y me vio, su expresión no cambió. ¿Qué quieres, Roberto? Hablar, por favor. Ella dudó, pero finalmente me dejó pasar. Nos sentamos en la sala. Había fotos de mi madre por todas partes, joven, sonriente, llena de vida. Una vida que yo ayudé a apagar. Tía, yo no sé ni cómo empezar. Disculparte, decir que fue un error, que Verónica te manipuló. Carmela cruzó los brazos. Ahórratelo, Roberto. Tu madre ya no está aquí para escucharlo. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a caer. Lo sé y me está matando. No puedo dormir, no puedo comer. Cada vez que cierro los ojos la veo llorando. Y yo no hago nada, solo grito. Bien, que te atormente, que te quite el sueño, porque eso es lo único que queda de ella en ti, el remordimiento. Por favor, dime que hizo algo feliz en estos últimos meses. Dime que no murió odiándome. Carmela suspiró. Por primera vez, su rostro se suavizó un poco. Tu madre nunca te odió. Ese fue su problema. Te amó hasta el último segundo de su vida. Pero también decidió amarse a sí misma. Decidió que su dignidad valía más que tu ingratitud. Habló de mí, cada día. Lloraba por ti, pero también sanaba. Comenzó a salir con mis amigas, a tejer de nuevo, a reír. Los últimos días antes de que su corazón fallara, estaba en paz, porque sabía que había hecho lo correcto, que te había dado una lección, aunque tú no estuvieras listo para aprenderla. Me rompí. Lloré como no lloraba desde niño. Carmela me dejó llorar. No me consoló. Solo esperó. La carta, dije entre sollozos. La carta que dejó. Era verdad. Todo era verdad. Por supuesto que era verdad. Tu madre no era vengativa. Era justa. Puedo al menos visitar su tumba. Carmela asintió. Pero que quede claro, Roberto. Ella no está ahí. Ella está libre. La que sigue atrapada es tu conciencia. Fui al cementerio esa misma tarde. La tumba era sencilla. Una lápida de mármol gris con su nombre y fechas. Y una frase que me destrozó. Amó más de lo que fue amada. Descansa en paz, Magdalena Torres. Me arrodillé frente a la tumba. Puse flores blancas que compré en el camino y hablé. Mamá, yo no sé si puedes escucharme. No sé si hay algo después de esto, pero necesito decirte que lo siento. Siento cada palabra, cada grito, cada momento en que te hice sentir que no valías. Siento haber sido tan ciego. Siento haber dejado que Verónica me alejara de ti. Siento no haber sido el hijo que merecías. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles cercanos. No te pido que me perdones. No lo merezco. Solo quiero que sepas que entendí. Entendí la lección. Entendí que el amor no es obligación, que la familia se cuida, que las herencias reales no son de dinero. Me quedé ahí horas, hasta que oscureció.
hasta que el vigilante me avisó que iban a cerrar. Las semanas siguientes fueron de cambio. Verónica pidió el divorcio. No peleé. Le di todo lo poco que tenía. Desocupé la casa antes de los 30 días. Carmela la vendió y cumplió con el testamento de mi madre al pie de la letra. Yo renté un departamento pequeño en la Narvarte. Empecé terapia. Dejé el trabajo corporativo que Verónica tanto me presionaba a mantener y comencé a trabajar en una organización sin fines de lucro que da asesoría legal gratuita a personas de bajos recursos. No lo hice por redimirme. La redención no existe para lo que hice. Lo hice porque mi madre lo habría querido. Porque finalmente entendí qué significa vivir con valores en lugar de apariencias. Meses después, Carmela me llamó. Me invitó a tomar café. En una cafetería de Coyoacán me entregó un sobre. Tu madre escribió 2 cartas, dijo. Una para el testamento y otra para ti. Me pidió que te la diera solo si veía un cambio real en ti. Y creo que ese cambio está pasando. Abrí el sobre con manos temblorosas. Roberto, hijo mío, si Carmela te dio esta carta, significa que hay esperanza. Significa que tu corazón aún puede sentir. Significa que mi último regalo para ti funcionó. No quiero que vivas en culpa eterna. Quiero que vivas en conciencia. Que entiendas que las personas no son objetos desechables. Que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Te quise desde el momento en que naciste y te seguiré queriendo desde donde esté. Pero mi amor ya no será a costa de mi dignidad. Sé mejor, hijo. Sé el hombre que tu padre hubiera querido que fueras. Con amor eterno, tu mamá. Lloré en esa cafetería. Carmela me abrazó. Y sentí, por primera vez en meses, algo parecido al perdón. No el perdón de mi madre. Ese ya no podía ganarlo, sino el perdón de mí mismo, el permiso de ser mejor. Hoy, 2 años después, trabajo ayudando a madres mayores con asesorías legales gratuitas en el fondo que mi madre creó. Cada caso que veo es un espejo de lo que le hice a ella, y cada madre que ayudo es una pequeña forma de honrarla. Aprendí que las herencias más valiosas no se miden en casas o dinero, se miden en lecciones, en cambios, en consciencia. Mi madre me dejó la herencia más grande de todas, la oportunidad de ser humano de nuevo. Y aunque llegó demasiado tarde para decírselo, vivo cada día tratando de ser digno de ese regalo.